Evangelio de hoy. Miércoles 13 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en lo cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos enseña una de las lecciones más importantes sobre la vida en comunidad: la corrección fraterna. Él no presenta esta enseñanza como una opción opcional, sino como una parte esencial de la vida cristiana. Nos recuerda que el amor no es simplemente un sentimiento agradable, sino que implica compromiso, responsabilidad y a veces valentía para corregir con caridad a quien se equivoca. Porque el objetivo último es ganar a nuestro hermano, no perderlo. Jesús dice que si tu hermano peca, ve y corrígelo a solas. Esto nos muestra que la primera etapa de la corrección debe ser privada, evitando la humillación pública y protegiendo la dignidad del otro. Esto es muy diferente a lo que el mundo hace, donde muchas veces los errores se exponen para ridiculizar o dañar. Jesús nos llama a hacerlo con respeto, buscando la conversión y no la condena. Este primer paso también nos recuerda que muchas veces los conflictos se pueden resolver con un diálogo sincero, y que no es necesario escalar las tensiones si actuamos con prudencia. A menudo, un malentendido, una palabra dicha con brusquedad, o una actitud inapropiada, puede solucionarse cuando las personas hablan cara a cara, desde el respeto y la verdad. Pero Jesús también sabe que no siempre el hermano escucha, y por eso propone un segundo paso: llevar contigo a 1 o 2 testigos. Este gesto tiene una doble finalidad. Por un lado, confirma que no se trata de un capricho personal, sino de una preocupación real por el bien del hermano. Y por otro lado, da testimonio de que la corrección se hace de forma justa, ordenada y con caridad. Si aún así no escucha, el Señor nos dice que se lo comuniquemos a la comunidad. Esto no significa convertirlo en objeto de burla, sino que la comunidad de fe, que es la Iglesia, tiene la misión de velar por el bien espiritual de sus miembros y ayudarles a volver al camino correcto. Aquí descubrimos que la fe no se vive de forma individualista, sino en comunión. Y si tampoco escucha a la comunidad, Jesús dice que lo tratemos como un pagano o un publicano. Esta frase no es un llamado a odiar o excluir, sino a reconocer que esa persona ha roto la comunión y necesita un proceso de evangelización y conversión más profundo.
Recordemos que Jesús amaba y buscaba a publicanos y pecadores. Pero también reconocía su necesidad de cambio. La enseñanza de este pasaje también nos revela que la Iglesia tiene autoridad para atar y desatar. Es decir, que las decisiones tomadas en comunión y en el Espíritu Santo tienen valor también ante Dios. Esto nos recuerda que la vida de fe está unida a la obediencia y respeto a la autoridad espiritual legítima. Jesús añade que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Esta promesa es poderosa, porque nos asegura que Cristo no está ausente en nuestras reuniones, decisiones y oraciones comunitarias, sino que Él mismo las acompaña, las ilumina y las guía. Esto nos recuerda que la unidad es una fuerza espiritual. Cuando nos reunimos con el corazón en el mismo propósito, buscando la voluntad de Dios, nuestras oraciones y decisiones tienen un peso especial ante el cielo. La dispersión, el egoísmo y las divisiones solo debilitan la misión que Cristo nos ha confiado. Vivir este Evangelio es un desafío, porque corregir y ser corregido no siempre es agradable. Pero si lo hacemos con amor verdadero, estaremos construyendo comunidades cristianas más sanas, más fuertes y más fieles a la enseñanza del Señor. Jesús nos recuerda que la corrección fraterna no es un acto de juicio severo, sino una manifestación profunda de amor cristiano. Pues cuando nos acercamos a un hermano para corregirlo, no lo hacemos desde un pedestal moral, sino desde la conciencia humilde de que también nosotros somos pecadores, necesitados de misericordia. Y este enfoque evita que la corrección se convierta en una condena. Porque en lugar de aplastar al hermano con palabras duras, buscamos levantarlo con palabras que sanen. Y de esa manera, la corrección se convierte en una caricia firme que orienta hacia el bien, no en un golpe que hiere. Cuando el Evangelio indica que si no escucha en privado hay que llevar 1 o 2 testigos, no se refiere a crear un tribunal para humillar, sino a que exista una presencia equilibrada que aporte objetividad, prudencia y amor. Porque muchas veces en los conflictos personales las emociones nublan la razón. Y un tercero puede ayudar a que la conversación se mantenga centrada en la verdad y la justicia. De manera que la meta final siga siendo la reconciliación. Y no la victoria de una parte sobre la otra. Si el hermano no escucha ni siquiera a la comunidad, Jesús propone tratarlo como pagano o publicano. Pero esto no significa excluirlo sin compasión. Porque sabemos que Jesús amó y buscó tanto a los paganos como a los publicanos. Significa más bien que debemos reconocer que esa persona ha decidido alejarse de la comunión plena. Y por lo tanto nuestra relación cambia en forma. Pero no en el amor que le seguimos ofreciendo. Pues el objetivo sigue siendo que algún día regrese. Y la puerta permanezca abierta. Las palabras de Jesús sobre atar y desatar nos muestran que la comunidad cristiana tiene autoridad espiritual real. Y esa autoridad no es para dominar ni controlar, sino para discernir con el Espíritu lo que es voluntad de Dios. Y aplicar la misericordia de manera correcta. Así, atar puede significar advertir con firmeza sobre algo que aparta del reino. Y desatar puede significar liberar de cargas injustas o perdonar ofensas. De modo que la autoridad se convierte en un servicio al alma del hermano. Jesús asegura que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio.
Y esta promesa es el corazón de todo el pasaje. Porque nos recuerda que la corrección fraterna no es un trámite humano, sino un acto espiritual que se realiza en su presencia viva. Y cuando entendemos esto, cada encuentro con un hermano para aclarar o sanar algo se convierte en un momento sagrado, donde Cristo mismo guía las palabras y toca los corazones. En la práctica, vivir este evangelio requiere paciencia, oración y disposición a escuchar. Porque muchas veces los conflictos no se resuelven en un solo diálogo. Y puede que tengamos que volver una y otra vez con ternura, recordando que Jesús mismo no se cansaba de buscar a los que se alejaban, y que incluso en la cruz intercedió por quienes lo ofendían, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna, se nos revela no solamente un método para resolver conflictos, sino una espiritualidad que transforma la vida comunitaria y nos acerca al corazón de Dios. Porque el Señor no desea que sus hijos vivan en la amargura de los rencores ni en el distanciamiento producido por las ofensas, sino que vivan en la plenitud de la reconciliación y en la alegría del perdón, sabiendo que cuando un hermano es recuperado, no solo se gana un amigo, sino que se restaura un pedazo del cuerpo de Cristo, y el gozo del cielo se hace presente en la tierra. Esta enseñanza también nos advierte que la corrección fraterna no es un asunto opcional, sino un mandato que brota del amor. Porque ignorar la falta de un hermano por temor o comodidad es dejarlo en un camino que lo puede alejar más de Dios. Y es no asumir la responsabilidad de velar por su bien eterno. Así como un pastor que ve a una oveja acercarse al precipicio y no hace nada para detenerla, cometería una negligencia mortal. De igual forma, callar ante un pecado grave es dejar que la herida crezca y que la comunión se debilite. El proceso que Jesús describe, pasando de hablar en privado a hacerlo con testigos y finalmente delante de la comunidad, no es un mecanismo legalista, sino una pedagogía de la paciencia y del respeto, que busca siempre la conversión y nunca la humillación. Porque el objetivo de este camino no es exhibir la falta del hermano, sino agotar todos los recursos posibles para ayudarlo a volver a la verdad. Y para que la herida se cierre con el bálsamo de la gracia. Jesús nos enseña que la corrección fraterna no debe ser vista como una forma de imponer nuestra opinión, sino como un acto de amor que busca restaurar la comunión rota. En la vida comunitaria es inevitable que surjan tensiones, diferencias de criterio, o incluso ofensas que hieren profundamente. Sin embargo, cuando la motivación que nos impulsa es el deseo sincero de ayudar al hermano a crecer y a sanar, la corrección deja de ser un juicio y se convierte en un gesto liberador. La actitud con la que nos acerquemos puede abrir puertas al perdón o levantar muros de resistencia. Por eso es crucial cultivar un corazón humilde y una palabra prudente, que sea bálsamo y no espada que hiere. Jesús nos invita a entender que cuando vamos a corregir debemos hacerlo primero en privado, lo cual es un signo de respeto y consideración hacia la dignidad de la persona. Esta primera etapa busca evitar la vergüenza pública y prevenir que el orgullo o la humillación cierren el corazón del hermano. Al hacerlo en privado, mostramos que nuestra intención no es evidenciarlo ante los demás, sino tenderle una mano para que se levante.
Muchas heridas se sanan en la discreción. En la intimidad de un diálogo sincero. Donde no hay miradas acusadoras. Sino solo el deseo de buscar la verdad y la reconciliación. Sin embargo, Jesús también reconoce que no siempre esta primera tentativa logra el fruto esperado. En esos casos nos invita a buscar el apoyo de uno o dos testigos. No para formar un tribunal, sino para que la conversación esté guiada por la objetividad y la caridad. Estos testigos ayudan a mantener la calma, a evitar que la discusión se convierta en un intercambio de acusaciones, y a buscar juntos la solución más justa y misericordiosa. Esta segunda etapa es un recordatorio de que la vida en comunidad requiere corresponsabilidad. Y que todos estamos llamados a cuidar unos de otros. Cuando tampoco este segundo paso da fruto, Jesús nos enseña que debemos presentar la situación a la comunidad. En aquel tiempo, la comunidad era el grupo de discípulos reunidos, que representaban la iglesia naciente. Hoy, podemos entenderlo como el momento en que la autoridad eclesial interviene para buscar un camino de reconciliación. No se trata de excluir por excluir, sino de invitar a todos a la conversión, para que la comunión se restaure y la vida de fe no se vea debilitada por divisiones internas. La enseñanza de Jesús no es una cadena legalista de pasos, sino una pedagogía de la paciencia y de la perseverancia en el amor. No siempre se logra el cambio inmediato, pero el hecho de haber agotado todos los medios posibles para la reconciliación muestra la fidelidad de quien ama de verdad. Esta actitud refleja el corazón del buen pastor, que no se resigna a perder a ninguna de sus ovejas, sino que las busca incansablemente, incluso si eso implica recorrer caminos difíciles y soportar incomprensiones. Jesús concluye con una promesa que llena de esperanza. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es una garantía de que en todo proceso de corrección fraterna, no estamos solos, sino que Él mismo se hace presente para guiar los corazones y dar la gracia necesaria para que florezca el perdón. La comunidad que ora y discierne unida atrae la presencia viva de Cristo y experimenta cómo su espíritu transforma las heridas en oportunidades de crecimiento. Este evangelio nos recuerda que la vida cristiana no se vive en aislamiento, sino en una red de relaciones donde todos tenemos responsabilidad mutua. No podemos ser indiferentes al pecado o al sufrimiento del otro, porque somos miembros del mismo cuerpo. Y lo que afecta a uno repercute en todos. La corrección fraterna, vivida con amor y verdad, es una de las formas más altas de caridad, porque no se conforma con dejar al hermano en su error, sino que busca su salvación. En un mundo donde el relativismo y la indiferencia parecen dominar, este llamado de Jesús se vuelve contracultural, porque nos invita a comprometernos en la vida de los demás. No desde la intromisión, sino desde el amor auténtico. La comunidad cristiana está llamada a ser un espacio donde la verdad se diga con ternura, donde la corrección no humille, y donde el perdón sea más fuerte que el resentimiento. La corrección fraterna, cuando se vive según el Evangelio, no es una carga pesada, sino un camino de gracia que fortalece la unidad y purifica el amor. Nos ayuda a reconocer que todos somos frágiles y que todos necesitamos que alguien nos recuerde el camino cuando nos desviamos. De un mismo modo,
Nos prepara para recibir la corrección con humildad, sabiendo que es un regalo que nos conduce a la vida. Jesús nos enseña en este pasaje que la corrección fraterna no es un acto de condena, sino un acto de amor profundo y de cuidado mutuo. Porque cuando alguien se equivoca y se le corrige con respeto, humildad y paciencia, se abre una puerta para que la gracia de Dios actúe en su corazón, llevando a la persona a reflexionar, a arrepentirse y a reconciliarse. Y así se cumple la voluntad del Padre, que quiere que vivamos en unidad y en paz. Porque su reino se construye sobre el amor mutuo, la misericordia y el perdón. Cuando Jesús dice que si tu hermano peca contra ti, vayas y lo corrijas a solas, nos está mostrando un camino de discreción y respeto. Porque la corrección no debe hacerse de manera humillante ni pública, sino cuidando el corazón del otro, evitando que sienta vergüenza o rechazo, y dando espacio para que pueda escuchar con apertura. Ya que muchas veces el cambio y la reconciliación nacen de un diálogo sereno, donde se habla con sinceridad y amor, recordando que la meta no es tener razón, sino restaurar la comunión rota. Si el hermano no escucha en privado, Jesús nos invita a buscar testigos, no para acusar, sino para fortalecer el diálogo y la búsqueda de la verdad. Porque el objetivo es que la persona recapacite y vea que no se trata de un conflicto personal, sino de algo que afecta a la comunidad y a la vida fraterna. Y así los testigos ayudan a que la conversación sea más objetiva, y que el llamado a la conversión sea más convincente. Siempre con un espíritu de misericordia, y no de condena. Si incluso con la presencia de testigos no hay cambio, Jesús indica que se lo diga a la comunidad. Porque la vida cristiana no se vive en soledad, sino en comunión. Y la comunidad tiene el deber de acompañar, corregir y ayudar a quienes se alejan del camino del Evangelio. Y aunque a veces parezca duro, la intervención de la comunidad busca salvar, restaurar y sanar. Nunca excluir por venganza, sino actuar como un hospital espiritual que cura las heridas del alma. Cuando Jesús dice que si no escucha ni a la comunidad se le trate como a un pagano o publicano, no está hablando de odio ni desprecio, sino de reconocer que la persona se ha cerrado a la corrección. Y por eso necesita ser tratada como alguien a quien hay que evangelizar nuevamente. Es decir, como alguien que requiere paciencia, oración y el anuncio constante del amor de Dios. Recordando que Jesús mismo buscaba a publicanos y pecadores para darles una nueva oportunidad de conversión. El pasaje nos recuerda que corregir no es juzgar. Porque juzgar es condenar sin dar esperanza. Mientras que corregir es tender la mano para levantar al caído. Es un acto de caridad cristiana, que exige humildad para reconocer que también nosotros necesitamos corrección. Y que en más de una ocasión hemos sido el hermano que necesitaba ser llamado a volver al buen camino. Por eso la corrección fraterna es una calle de doble sentido, en la que a veces somos quienes corrigen, y otras veces quienes son corregidos. Jesús añade que todo lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatemos quedará desatado. Lo que significa que nuestras acciones en la comunidad tienen un valor espiritual y eterno.
Y que cuando ayudamos a liberar a alguien de sus ataduras de pecado, estamos participando en la obra redentora de Dios. Y cuando dejamos que el resentimiento nos domine, podemos atar a otros y a nosotros mismos en cadenas de rencor. Por eso es vital actuar con amor, buscando siempre la paz y la reconciliación. Jesús promete que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, su Padre del cielo se lo concederá. Porque la oración comunitaria tiene una fuerza especial, ya que une los corazones en un mismo deseo. Y cuando ese deseo está en armonía con la voluntad de Dios, se convierte en un canal poderoso de bendición. Y así la corrección fraterna no termina en una conversación difícil, sino que se sella con la oración, poniendo la situación y a la persona en manos del Padre. Donde dos o tres se reúnen en nombre de Jesús, Él está presente. Y esta es la mayor garantía de que la corrección fraterna no es un acto humano solamente, sino una acción en la que Cristo mismo actúa, acompañando, guiando y tocando el corazón de todos los involucrados. Y su presencia transforma el momento más tenso en una oportunidad de gracia. Porque Él es la fuente de toda verdadera reconciliación y unidad. Jesús, en su enseñanza, nos muestra que la reconciliación fraterna no es solamente un acto humano de cortesía o de buena educación, sino que es un acto profundamente espiritual, que nos vincula con el mismo corazón del Padre. Porque Dios es amor. Y donde hay reconciliación, hay una manifestación viva de su presencia y una renovación interior que nos permite caminar en paz y sin cadenas de resentimiento, ni heridas que nos impidan servir a su reino. Cuando Jesús habla de la autoridad que Él otorga a sus discípulos para atar y desatar, no se refiere a un poder arbitrario, ni a una autoridad para juzgar y condenar a los demás, sino a una responsabilidad que nace de la comunión con Dios y de la capacidad de discernir lo que edifica y lo que destruye, para guiar a otros hacia la verdad y el perdón. De modo que la comunidad viva en la luz de Cristo, y no en las tinieblas de la división. Esta autoridad espiritual es un don que requiere humildad, oración constante y una actitud de servicio. Porque todo lo que hacemos en nombre de Jesús debe reflejar su carácter de mansedumbre y misericordia. Por lo que no podemos tomar a la ligera las palabras que pronunciamos, ni las decisiones que tomamos en su nombre, ya que éstas pueden abrir caminos de sanidad o cerrar puertas de esperanza. El pasaje también nos recuerda que la oración en común tiene un poder especial. Porque cuando dos o tres se ponen de acuerdo en pedir algo al Padre, en el nombre de Jesús, Él actúa de manera real y concreta. Y no porque la fuerza esté en el número, sino porque el acuerdo sincero y la unidad de corazones atraen la bendición divina y hacen que la gracia se derrame de forma abundante. Esto significa que en la comunidad cristiana debemos cultivar un espíritu de oración compartida, no limitándonos a rezar individualmente, sino buscando momentos para unirnos, escuchar juntos la voz de Dios y presentar ante Él nuestras necesidades, nuestras alegrías y nuestras luchas, sabiendo que en esa comunión de almas, el Señor se manifiesta con mayor fuerza. La promesa de Jesús de estar presente donde dos o tres se reúnen en su nombre
Es una de las verdades más consoladoras de nuestra fe. Porque nos asegura que no necesitamos grandes templos, multitudes, ni condiciones perfectas para experimentar su presencia. Ya que lo esencial es el corazón dispuesto, la fe viva y el deseo sincero de encontrarnos con Él y de vivir según su palabra. Este Evangelio, al poner énfasis en la corrección fraterna, en la autoridad espiritual y en la fuerza de la oración en comunidad, nos ofrece un mapa para construir comunidades sanas, fuertes y centradas en Cristo, donde el amor y la verdad se abrazan, y donde cada miembro se siente responsable del bien espiritual del otro, como parte de una misma familia en la fe. Pero para vivir todo esto, debemos renunciar al orgullo, al deseo de tener siempre la razón, y a la tentación de guardar rencor. Porque la reconciliación y la unidad solo son posibles cuando hay un corazón humilde, dispuesto a reconocer errores, a pedir perdón y a perdonar sin poner condiciones, siguiendo el ejemplo de Cristo. Así, cada vez que practiquemos lo que Jesús enseña en este pasaje, no solo estaremos obedeciendo un mandato, sino participando activamente en la obra de salvación. Porque el perdón, la corrección hecha con amor y la oración en unidad son herramientas que Dios utiliza para transformar corazones, restaurar vidas y hacer presente su reino en medio de nosotros. Que esta enseñanza del Señor nos lleve a vivir con mayor compromiso nuestro llamado de discípulos, a ser constructores de paz, guardianes de la unidad y testigos vivos de que la presencia de Cristo es real, transformadora y capaz de cambiar el mundo cuando dos o tres, con fe y amor, se reúnen en su nombre. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.